El nuevo coronavirus ha sometido a todo mundo a una crisis sanitaria de magnitudes incalculables. Con epicentro en China a finales del 2019, la COVID-19 ha llegado a todos los continentes. En Europa, se introdujo fuertemente en Italia. Sin embargo, en España se han multiplicado exponencialmente los contagios. España es el quinto país con más casos positivos detectados, con 242.280 casos diagnosticados y 27.136 personas fallecidas hasta el momento, de acuerdo con cifras del Ministerio de Sanidad. Se ubica solo por detrás de Reino Unido, Rusia, Brasil y Estados Unidos. Para Nazaret Basurto Sánchez, una chica mexicana que se encontraba en España cuando la COVID-19 penetró dicho país, era impensable que un virus de tal magnitud saliera de Asia, y mucho menos que llegara a Europa. O sea, era como muy poco probable para nosotros el hecho de que llegara incluso a Europa. Era como que China, todos los países asiáticos son como que muy correctos, pero ya cuando empezamos a escuchar, ahora sí, como de que el coronavirus, COVID, empezó a llegar a el primer caso en España, el primer caso en Italia, fue como de, no, pues sí, o sea, pero igual seguíamos sin dimensionar, o sea, que se podría convertir como en una pandemia. Para el 25 de febrero, los diarios en España confirmaban los primeros casos positivos en las principales comunidades autónomas. Entraba el mes de marzo y tan solo 2 días le bastarían para superar el centenar de contagios, registrando 120 casos de coronavirus. De momento, se mantenía el escenario de contención. Días después, precisamente el 14 de marzo, el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, con vigencia de 15 días, mismos que podían ser prorrogables. Para la mexicana Nazaret Basurto, España tardó en reaccionar al impacto del coronavirus. O sea, como que el gobierno español también se tardó cierta parte como en reaccionar. O sea, como que ya se había empezado a escuchar unos días antes, así de que a lo mejor va a entrar en cuarentena a España, pero en realidad no lo hacían, o decían vamos a empezar a cerrar frontera con Portugal, porque también en Portugal ya se había disparado el número de casos, pero ya desde esa fecha, el mes de marzo más o menos, el gobierno dice, o sea, ya no puedes salir a centros turísticos, pues sí, a parques, si vas a salir solamente que sea algo indispensable, porque vas a una farmacia o porque vas a comprar comida. De esta manera, el gobierno limitaba al máximo el movimiento de toda España, que quedaba bajo cuarentena. Más de 47 millones de personas quedaban bajo aislamiento en sus casas, así lo señalaba el país. Asimismo, el país compartía que aquellos que incumplieran las restricciones por el estado de alarma podrían ser sancionados desde una multa de 100 euros hasta una pena de prisión de 1 año, según el Real Decreto que el gobierno aprobara. Dos extremos, o sea, uno así como que súper preocupados de que usaban guantes, el cubrebocas, con su gel antibacterial. Entonces como que el extremo, pues sí, como que muy preocupados, pero definitivamente había otros así como de no, o sea, nada que ver, hay que jugar, no sé, hay que tenerlo de todas formas. El 17 de marzo se suscitaba un hecho histórico. Por primera vez en la historia, la Unión Europea anunciaba el cierre generalizado de las fronteras exteriores y la prohibición de entrada a los ciudadanos de terceros países. La última semana de marzo, luego de la comparecencia del presidente Sánchez ante el Congreso de Diputados, se aprobaba la primera prórroga del estado de alarma hasta el día 11 de abril. Esto para seguir haciendo frente a la crisis sanitaria. En el último fin de semana de marzo, el panorama no pintaba de la mejor manera, ya que España registraba 64.059 casos de coronavirus y 4.858 decesos, lo que lo colocaba como el segundo país en Europa con más casos. Así lo hacía saber Lanza, el diario de La Mancha. Los efectos del coronavirus estaban siendo devastadores. El primer domingo de abril, el total de casos confirmados superaba los 130.000 positivos y más de 12.000 personas habían perdido la vida, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Madrid era la comunidad más afectada. El 9 de abril, el presidente de gobierno intervenía ante el Congreso para solicitar la autorización de la segunda prórroga del estado de alarma, misma que era aprobada y tenía validez hasta el 26 de abril. 2.210 casos confirmados en total eran los que registraba España el 20 de abril,
y aunque los contagios por día comenzaban a reducir en comparación a las semanas anteriores, las cifras seguían siendo altas. Además, el total de decesos llegaba a 20.852, así lo precisaba el Ministerio de Sanidad. Una nueva comparecencia del presidente Sánchez ante el Congreso tenía lugar el 22 de abril. El motivo, pedir la tercera prórroga del estado de alarma, hasta el 10 de mayo. Esta era aprobada. El 28 de abril sería una fecha importante. El Congreso de Ministros aprobaba un plan de transición hacia una nueva normalidad, que consta de 4 fases que durarían por lo menos 2 semanas cada una. La aplicación sería por provincia o isla y se aplicará de manera gradual, coordinada y adaptable. La cuarta prórroga del estado de alarma era autorizada por el Congreso de Diputados el 6 de mayo, por lo que se ampliaba hasta el 24 de mayo. Por otra parte, la fase 1 del plan de desescalada entraba en acción a partir del 11 de mayo. Solo algunos territorios pasaban a esta fase. Para mitad de mayo, los contagios en España seguían descendiendo. Con tan solo 138 víctimas mortales y 549 contagios en 24 horas, se sumaba un total de 230.183 casos positivos y 27.459 decesos, de acuerdo con datos obtenidos de La Opinión de Málaga. El 20 de mayo, el Pleno del Congreso autorizaba la quinta prórroga del estado de alarma, hasta el 7 de junio. Una nueva escala llegaría el 25 de mayo. Todos los territorios se encontraban ya en fase 1 o fase 2 del plan de transición a la nueva normalidad, según información de El Mundo. La sexta y última prórroga del estado de alarma era aprobada el 3 de junio por el Pleno del Congreso, con validez hasta el 21 de junio. Hace un par de días, el gobierno de España anunciaba que todas las comunidades han superado la fase 1. Asimismo, gran parte del territorio ya estará en fase 3, en lo que parece ser el camino a la nueva normalidad.